Este podcast es sobre la novela Pedro Páramo de Juan Rulfo. Juan Rulfo nació en Sayula, una pequeña aldea ubicada en el estado de Jalisco, México, el 16 de mayo de 1917. En 1953 publicó por primera vez su libro de cuentos llamado El llano en llamas y en 1955 por primera vez aparece la icónica novela Pedro Páramo. Estas dos obras son consideradas obras maestras de la literatura latinoamericana y lo convirtieron en uno de los más grandes escritores de la lengua hispana en el siglo XX, que marcó un hito en la literatura mexicana, por lo que es uno de los autores nacionales más leídos en el país y en el extranjero. Esta no es solo una novela fundamental de la literatura de este país, sino también una de las más importantes del boom latinoamericano y una pieza canónica del realismo mágico. Su análisis crítico revela una profunda reflexión sobre la memoria, el poder y la muerte. Esta novela se enmarca en las secuelas de la Revolución Mexicana entre 1910 y 1920 y la Guerra Cristera. El autor, a través de Comala, realiza una crítica devastadora a la promesa fallida de la revolución, mostrando un México rural sumido en el olvido, el caciquismo, encarnado en Pedro Páramo, y la miseria moral y material que vivía el país en ese momento. Cabe mencionar que la estructura de esta novela es al estilo de un mosaico de voces y fragmentos temporales que se interconectan, pues comienza con el viaje de Juan Preciado a Comala para buscar a su padre Pedro Páramo, quien ya había muerto muchos años antes, y él no lo sabía. Tras la muerte de Juan Preciado, que es un giro que ocurre al inicio de la obra, pues se revela que está hablando desde la tumba. La narrativa se convierte en un diálogo entre los muertos o en una serie de flashbacks que reconstruyen la vida de Pedro Páramo. Esta técnica rompe con la linealidad tradicional, obligando al lector a reconstruir la historia y la cronología, imitando la manera en la que la memoria o la falta de ella funciona en la mente de los mismos, por los que no han sido perdonados ni recibidos por Dios en el cielo. Comala es descrito por Juan como un pueblo donde el aire está tan caliente que cuece las tripas. No es un lugar geográfico, sino un limbo o purgatorio habitado por las ánimas en pena. La acción se desarrolla principalmente post-mortem, donde los muertos son incapaces de descansar debido a las deudas no saldadas, los pecados o la culpa. El realismo mágico en esta obra no es un simple adorno folclórico, sino más bien un mecanismo temático, pues las voces, los murmullos y los ecos de los muertos son la realidad cotidiana. La vida y la muerte se fusionan. La vida de Juan Preciado en Comala es un breve interludio antes de que se una a la comunidad fantasmal. Aquí el tema central es la desolación. Los habitantes de Comala son fantasmas condenados a revivir sus penas y a lamentar los actos del cacique. Este destino es un reflejo de la soledad cósmica del México rural, donde la tierra, la gente y la esperanza han sido abandonadas. Pedro Páramo es más que el personaje central de esta novela. Es la encarnación del caciquismo y el patriarcado abusivo. Su vida es una crónica de la acumulación de poder a través de la violencia, el despojo y la corrupción, que somete a la tierra, a la iglesia y a las mujeres. Su poder no es ideológico, sino personal y elemental. Basado en la tierra y el miedo, su tiranía, sin embargo, se desmorona por una única y devastadora obsesión. Por la obsesión a su esposa Susanita, a quien obligó básicamente a casarse con él, y para ello el motor de la ruina de este patriarca y por extensión de Comala es su obsesión por Susanita San Juan. Ella es la antítesis de su poder, una figura de fragilidad, locura y memoria. Esta novela sugiere que el mayor poder destructivo no es la ambición de la tierra, sino la pasión frustrada. Cuando Susanita muere, Pedro Páramo enloquece y decreta: me cruzaré de brazos y Comala se morirá de hambre. Su dolor y desinterés causan el colapso económico y el abandono final del pueblo. La destrucción total es un acto de despecho. El estilo único de Rulfo es notable por su economía lingüística. Su prosa es concisa y austera, sin adornos, oral y popular, utilizando el lenguaje directo del campesino, pero elevado a un nivel poético. Es sensorial, evocando el calor, el polvo, el silencio y el olor de la podredumbre del lugar. El silencio es un personaje más. Es el resultado del olvido, la culpa no resuelta y la ausencia de Dios. Las voces que resuenan en Comala son ráfagas de memoria que luchan contra un vacío final e implacable. Luego de analizar detenida y detalladamente la obra, vamos a empezar con un pequeño resumen. Esta novela comienza cuando Juan Preciado viaja a Comala para cumplir una promesa a su madre moribunda, a buscar a su padre,
un terrateniente llamado Pedro Páramo y exigirle lo nuestro, como le había dicho a su madre antes de morir, que es lo que nunca le dio, ni a ella ni a él. Al llegar a Comala, Juan se encuentra con un pueblo desolado, caliente y silencioso, que parece muerto, deshabitado. El único habitante que encuentra, Abundio, le revela que Pedro Páramo está muerto, y de hecho todo el pueblo lo está. Pero eso, Juan Preciado lo descubre cuando llega al pueblo y comienza a oír murmullos, voces y ecos de gente que no puede ver, dándose cuenta de que está caminando entre ánimas en pena. El miedo y el calor asfixiante que Comala llevan a Juan Preciado a la locura y finalmente a la muerte. Es enterrado junto a otra ánima, Dorotea la Cuarraca, y desde su tumba la narrativa se transforma en un diálogo entre muertos, que reconstruyen la historia del pueblo y la vida de Pedro Páramo de forma fragmentada y nada. Lo que hace Juan Rulfo en esta obra es realmente interesante. Ahora entiendo por qué es considerada la obra o una de las obras más importantes del realismo mágico del boom latinoamericano. Es impresionante la forma en que uno, o el lector más bien, mientras está leyendo la obra, mientras avanza en su lectura, puede sentirse como si fuese Juan, el personaje, creería yo que es el más importante después de Pedro Páramo. Yo considero un trabajo fabuloso lo que hace Juan Rulfo al describir o en la forma en que describe cómo fue la vida de Pedro Páramo. Está descrito y narrado de una forma magistral como Pedro Páramo asciende al poder en Comala desde su juventud, pues tras la muerte de su padre, a quien éste asesina para poder quedarse con su herencia, Pedro se apodera de las tierras y la hacienda Medialuna. Usa la violencia, la coerción y el matrimonio por conveniencia. Se casa con una mujer rica, que es Inés de Monzón, y luego con una rica herencia para saldar sus deudas, para consolidar su fortuna y autoridad. Pedro se convierte en la ley de Comala, controla a la gente, al clero, a través del corrupto padre Rentería y silencia cualquier oposición. Su hijo ilegítimo Miguel Páramo, un asesino sádico igual que él, actúa con ímpetu bajo la protección de su padre. Eso me parece un trabajo. Toda la supuesta vida de poder y violencia que ejerce este hombre es solamente una fachada para su verdadera y única obsesión, Susanita San Juan, su amor desde la infancia, pues ella es una figura atormentada por la locura y los recuerdos de un difunto esposo que nunca corresponde a Pedro. Cuando Susanita muere, Pedro básicamente enloquece, pues entra en una profunda indiferencia y abandona toda su ambición. Su dolor lo lleva a un acto de despecho total y decide cruzarse de brazos y rendirse, dejar que Comala se muera de hambre y desolación. Realmente enloquece por esta muerte. La novela culmina con el abandono y la decadencia final de Comala por parte de Pedro, que se convierte en un pueblo fantasma. Literalmente, a causa de la muerte de Susanita, mueren todos. Pedro Páramo es asesinado por otro hijo ilegítimo, Abundio Martínez, cuyos lamentos se escuchan entre los muertos, cayendo como un montón de piedras. Este relato es una reflexión sobre el caciquismo, la soledad, el olvido y la idea de que la muerte no es un escape, sino una permanencia de las penas y las culpas. Es totalmente importante e indispensable mencionar que la obra Pedro Páramo de Juan Rulfo no es más que un acto de excavación literaria en la memoria de todo un país. Es una meditación sombría sobre el legado de la violencia y cómo los actos de poder y pasión se perpetúan más allá de la tumba. Esta novela concluye no con una redención, sino con la desintegración del cacique, pues cayó como un montón de piedras, vale recalcar, y la permanencia de un Comala vacío. Esta obra es también un espejo de la historia latinoamericana, donde las grandes promesas se convierten en eco, y la única realidad tangible es el murmullo incesante de la desdicha.
Su vigencia reside en su capacidad de mostrar que la injusticia nunca muere. Simplemente se convierte en un fantasma que se niega a quedarse en silencio.